Entonces, entre 1810 y 1830, ¿cierto? Dicen todos los viejos historiadores del salitre, se plantificaron las primeras oficinas de parada. Quiero aclarar que las oficinas de parada en este periodo no estaban pensando en el salitre como fertilizante, sino estaban pensando fundamentalmente el salitre para pólvora. Por eso, para levantar fábricas de pólvora. Después yo voy a contar una pequeña historia más adelante, ¿no? Porque hacia fines del siglo XVIII, comenzó a decaer, ¿cierto?, la minería de la plata. Guantajaya empezó a decaer fuertemente, y también Santa Rosa. Por lo tanto, en Tarapacá era una provincia muy poco importante en el Perú en esa época. Muy poco importante. De hecho, Iquique prácticamente no existe, ¿no? Era una aldea muy pequeña. Entonces, de hecho, Tarapacá costó muchísimo. Tuvo que llegar a este boom que les contaba antes para que pasara a ser de provincia nomás, dependiendo del departamento de Moquegua, cuya capital era Tacna, ¿cierto?, a ser una provincia litoral. ¿Qué significaba? Que ser provincia litoral era que ya no dependía de Moquegua, sino que dependía no dependía de Tacna, sino que se podía comunicar directamente con Lima, pero eso significó que ya estábamos 50 años después, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, voy a parar que no le veo la cara. Fíjense ustedes de que investigando con un amigo que es un historiador de Concepción, resulta de que a propósito del vínculo entre la plata y el salitre, todos, yo creo que han leído algo sobre la plata, han escuchado hablar de José Basilio de la Fuente Haro y Loaiza, que fue el minero de la plata de Guantajaya más rico de la época del siglo XVIII, ¿no? Por lejos más rico. Incluso Villalobos dice que era más o menos comparable como casi el más rico de Chile en esa época, y sería un hombre rico en España en ese mismo periodo, para que vean la riqueza que obtuvo. Bueno, él se casó, tuvo como 5 hijos, qué sé yo, con la señora Loaiza también, que era su padre, el minero de Guantajaya. Pero él, antes de casarse, había tenido 5 hijos con una señora que no sabemos cómo se llamó, está como NN. Y por eso que después se confunden como que si fueran hijos de la esposa, ¿no? Pero está en el testamento. Nosotros los historiadores trabajamos sobre documentos, entonces está el testamento que él dejó, y en el testamento dice, bueno, miren, yo le dejo a mis hijos naturales, nacidos antes del matrimonio, y entre ellos el mayor se llamaba Francisco. Después tuvo en el matrimonio otro que se llamó Francisco también, y este segundo Francisco se hizo cargo de los intereses en la plata de Guantajaya. Pero me interesa el primero, porque sus hijos, digamos, del matrimonio y él se fueron a Arequipa. Porque quienes lo buscan en la tumba de José Basilio en el pueblo de San Lorenzo, no lo van a encontrar nunca porque se fueron a Arequipa, ¿no? Se fueron todas a Arequipa, ¿no? Y sin embargo, este Francisco tuvo hijos, tuvo varios hijos. Y entre los hijos que tuvo, él se casó con una señora Palacios, ¿no? Tuvo a un minero que también fue minero de Guantajaya, que se llamaba Matías de la Fuente y Palacios. Él tuvo unas hermanas, una se llamaba Melchora, otra se llamaba Manuela. Son importantes, pues yo no me puedo quedar mucho en eso, es súper entretenido, pero no me puedo quedar mucho en eso porque tengo 20 minutos para hablar algo que es mucho más. Bueno. Pero este Matías de la Fuente, junto con su socio que se llama Sebastián de Huarriza, ambos mineros de la plata, se fueron a Talcahuano. Si alguien conoce Talcahuano, ustedes saben que al lado de Talcahuano hay un pueblito chico, una bahía que se llama Tumbes. Igual como el pueblo de Tumbes, excepto en el norte del Perú. Tumbes. Y ahí este Matías con el Sebastián levantaron una fábrica de pólvora. Y esa fábrica de pólvora, ¿para qué lo que era? Era para abastecer al ejército realista. Ellos se sentían españoles, ¿no?
al ejército realista que estaba en la lucha en la Araucanía y después en la lucha en contra de los independentistas, ¿no? De hecho, José Miguel Carrera, ni más ni menos, en 1810, destruye esta fábrica de pólvora, ¿no? Bueno, y a propósito de eso, él se lleva a unos sobrinos que, de una de sus hermanas, que se casó con un señor Gutiérrez, que era un español, ¿no? Y esos sobrinos eran Calixto Gutiérrez de la Fuente, Antonio Gutiérrez de la Fuente, y se llevó a un amigo de ellos que se llamó Ramón Castilla Marquesado. ¿Les suena, cierto? Se los llevó a todo esto. Y Antonio Gutiérrez de la Fuente fue presidente del Perú, también igual que Ramón, antes, un periodo breve, de la época, ¿cierto? Cuando después que muere Gamarra, ¿no? Después de la batalla en Cali. Bueno, se los lleva a ellos y se educan en Concepción. Por eso que después cuando se iban al exilio se iban siempre a Concepción porque tenían intereses allá. Yo después les podría contar todos los intereses que... Pero el punto es que... Y Calixto Gutiérrez de la Fuente fue el único tarapaqueño que firmó el acta de la independencia del Perú. Para ver qué es la importancia de esto. Pero Matías era realista y luchó, qué sé yo, y levantó esta fábrica de pólvora. Entonces, con él nos da una primera pista, porque esta fábrica de pólvora necesitaba salitre. Necesitaba salitre. Y este salitre tenía que haber salido de alguna parte, por algo él era tarapaqueño, ¿cierto? Que entre paréntesis salía en Matilla con los viñedos, ¿no? De hecho, su hija es la dueña de los viñedos de Matilla. Bueno, pero, y este señor Matías de la Fuente, en la historia del salitre de Bermudo y de Miguel Hernández hablan de que él fue el que se visitó, ¿cierto?, a Tadeo Janque en Cochabamba para que le explicara, ¿cierto?, la transformación del sódico al potásico. Bueno, es una historia que no puedo irme por ahí tampoco, pero sí me interesa de saber de dónde rayos sacaba el salitre de este señor. En 1810, y probablemente ya en 1810 estaba funcionando esa fábrica de pólvora, por lo tanto esto era antes de 1810. Entonces, bueno, y lo descubrí, lo sacaba de Negreiros. Y se acuerdan que este Negreiro era un señor también, y vivían fondeados ellos. ¿Por qué? Porque sacar salitre estaba prohibido, no porque estuviera prohibido sacar salitre o caliche, ¿no? Sí, lo que estaba prohibido era fabricar pólvora. La fabricación de pólvora solo tenía autorización del rey. Y Matías de la Fuente, que levantó esa fábrica de pólvora allá con todas las autorizaciones, y de hecho, Matías de la Fuente llegó a ser gobernador. O sea, él era un hombre que estaba, ¿cierto? Por tanto, él sí sacaba salitre o caliche, ¿cierto? Lo sacaba con plena autorización. Y por lo tanto podemos saber. Entonces ya sabemos ahora de dónde salía el salitre que se iba a Tumbes. Que es muy temprano, muy temprano. Entonces, Matías de la Fuente en rigor siempre fue un minero de La Plata, pero él hizo este vínculo con el salitre, que es el que a mí me interesa, y no fue el único. Entonces, es lo que ahí me interesaba a mí, empezar a investigar cómo ahí está. ¿Y dónde lo encontré? Muy simple, lo que hacemos nosotros los historiadores, Fómez, ¿no? El Mercurio de Tarapacá de junio 20 de 1870. Ahí apareció una crónica. Esta crónica aparece ahí, ¿cierto? Dice, una fábrica de un señor La Fuente relacionado con Tarapacá. O sea, en 1870 ya como que se sabía de un señor La Fuente, pero nosotros sabemos que es, ¿cierto?, Matías de la Fuente y Palazzo, ¿no? Ya, esto me lo voy a saltar porque estoy un poco asustado con la cara de la gente. Y bueno, entonces, Negreiro, ¿cierto? Por tanto, podemos identificar Negreiro como una zona de las más tempranas de producción de salitre, pero sabemos nosotros también que es la zona de Zapiga. Además,
por la famosa leyenda, ¿cierto?, del cura, ¿cierto?, la leyenda del cura de Camilla, ¿cierto?, que sitúa como la primera descubrimiento de salitre en Matamunqui, ¿cierto?, que está al lado de la oficina de compañía, los que conocen bien la mapa, ¿cierto?, y por lo tanto, y además es una zona maravillosa porque está la leña, está todo, está el bosque de Zapiga, bueno, esa zona y el cantón de Negreiro, ¿ah? Pero también es muy temprano la zona de Cocina, ¿ah? En la parte del cantón Soledad, en el cantón Cocina, ¿cierto? En esa zona fue una zona que también fue muy temprano, por eso que la Noria, ¿cierto?, la Noria le ganó el pulso, por decirlo así, a Pisagua, en términos de que si Negreiro y Zapiga fueron muy tempranos, uno podría pensar que, ¿cierto?, Pisagua iba a tener el auge salitrero más que Iquique. Además Pisagua tenía agua, tenía una serie de ventajas respecto a Iquique, pero resulta que hubo más dinamismo aquí en la zona, ¿cierto?, de la Noria, que está allá arriba, cerca del cantón Cocina. El cantón Cocina está cerca de lo que es Sebastopol, para los que conocen bien la mapa, saben de que estoy hablando. Sebastopol está casi frente a la estación central, ¿cierto?, en esa zona, ¿no? Esa zona también sabemos que una de las zonas muy tempranas, y la otra zona muy temprana también fue en las oficinas de más afuera. Las oficinas de más afuera se ubican donde está Pozo Almonte, yéndose hacia la Tirana, ¿ah? Esas zonas también fueron creadas muy tempranamente. Entonces, uno se dice, bueno, la literatura salitrera que conocemos, ¿a quiénes nos identifican como los primeros salitreros, cierto? ¿A quienes sabemos, por ejemplo, sabemos de Atanasio Tinajas? Bermúdez, de hecho, le dedica un capítulo a Atanasio Tinajas. Miren cómo es la cosa. Yo no quiero pelar a Bermúdez, yo soy un gran admirador de hecho, yo escribí un artículo sobre Óscar Bermúdez porque me parece un notable historiador. Pero tengo la mala costumbre de que los historiadores que hemos formado en el libro, ¿cierto?, de Carlos Ginzburg, de fijarse en los detalles, ¿no? Y yo a mis alumnos siempre les digo, fíjense en la historiografía de los detalles, ahí está la clave. Siempre Atanasio Tinajas aparece como Atanasio Tinajas, y como que no tuviera madre, ¿no? Y es Atanasio Tinajas Mamani, ¿ah? Y él nació en Bolivia, en lo que es hoy Bolivia. Entonces, como que se quedan solamente con la parte española del personaje, ¿no? Y eso ha pasado muchísimo también en nuestra historiografía, tender a invisibilizar, a ocultar, que es muy típico, ¿no? Y George Smith, que era inglés, pero era un inglés que llegó muy joven a Guantajaya, para que ustedes vean esta continuidad, ¿no?, de Guantajaya. Bueno, este es un personaje muy importante, que levantó máquinas, como digo, en Nueva Noria, aquí, cerca de Iquique, donde llegó el primer tren, ferrocarril, y en Carolina, cerca de Junín. Y más recientemente yo mismo he rescatado un personaje que se llama Pedro Pérez Obligado, que era un español que nació en un pueblito que se llama Calaña, en Andalucía, y que había estudiado incluso en el Instituto Real de Minas, y que llegó a Guantajaya también, y que fue quien descubrió la oficina, digamos, Salitre, donde después sería, y yo planta la primera parada salitrera, la oficina Ramírez, digamos, que fue la primera gran oficina salitrera de las compañías de Nox, ¿ah? Igual que junto con Buen Retiro, que está al lado de Pozo Almonte, y la definitiva que está en el bueno, y sabemos también de algunos que nacieron, por ejemplo, yo les hablaba de Antonio Gutiérrez de la Fuente, nació aquí en Guantajaya, y Eugenio Marquesado, que tú lo has estudiado, Eugenio Marquesado, ¿cierto?, nació en Miguel de Santa Rosa, y que fue el dueño de la oficina de San Carlos. Bueno, cuando uno lee a Guillermo Billinghurst, especialmente su famoso libro sobre los capitales salitreros de Tarapacá, él, un hombre tan inteligente como él, no podía sino decir algo como esto. Dice, por favor, les pido que nunca olviden estos nombres, como los grandes precursores, ¿eh? Y dentro de los grandes precursores que él habla, está también Atanasio Tinajas, ¿cierto?
Y menciona a Esteban Bernal, Benito Caya, Manuel Hidalgo, José Jacinto Plaza, Manuel Arias, Vicente Granadino, Mariano Bernal, Basilio Castro y Ana Vilca. De hecho, Bermúdez se refiere a Ana Vilca, pero Bermúdez está claro que no tiene idea quién es Ana Vilca. Inventa que es una amazona, una cosa medio rara, que es muy raro de Bermúdez, porque Bermúdez era muy positivista. Sin embargo, si ustedes leen en su libro, habla sobre Ana Vilca y hace un invento. No se sabe quién es Ana Vilca, por lo menos no hasta ahora. Ya vendrán los historiadores que identifiquen, ¿no? Yo en mi libro sobre las mujeres salitreras del periodo peruano no pude encontrar a Ana Vilca, encontré sí a otras mujeres que tenían apellido indígena, que por ejemplo hay una que está asociada a la oficina San Rafael, que ahora se conoce como la oficina Granja, ¿no? Pero de ella no. Pero si uno se empieza a preguntar quiénes eran, porque a mí me costó mucho, ¿no? Pero los Bernal sí, la familia Bernal fue una familia de salitreros muy importante, todos localizados en el pueblo de San Lorenzo Tarapacá, que era la capital de la época, ¿no? Pero hay varios Bernal, y de hecho, quizás, las mujeres, la señora Rosa Bernal Carpio, los apellidos. Por eso que yo quería también rescatar estas familias tarapaqueñas, porque en definitiva el salitre no lo descubrieron hombres, me refiero a masculino, hombres solos. Esa imagen del personaje como José Santojosa que descubre el salitre, ustedes es mentira. El salitre lo descubren compañías, lo descubren grupos de personas, y en esa época más temprana lo descubren, eran familias, lo vamos a ver, y que después se denominan gremios, pero nadie lo descubre solo. Nadie va al desierto solo y descubre salitre y lo transforma en compañía. Eso no ocurre así. Las campañas del desierto se hacen en grupos, y generalmente en grupos de parentesco, eran redes de familiares, ¿no? Y los Bernales eran así. Los Bernales operaron en lo que es la zona de Huara. De hecho, ahí estuvo Simeón Castro, por ejemplo, y su sobrino Juan Bernal y Castro, ¿cierto? Fueron muy importantes, y luego ellos son los que contribuyen a levantar lo que fue el puerto de Mejillones, pero Mejillones del norte, Mejillones de aquí, ¿no? Entonces, y aparecen muchos los Bernal, muchísimos. Manuel Hidalgo también, la familia Hidalgo está en todo. De hecho, por ejemplo, en la oficina Calacala hubo una mujer de apellido Hidalgo que fue dueña de Calacala, ¿no? Y estuvieron también en la zona de cocina, en la zona de Granollers, Hidalgo. También hubo diputados de minería en Hidalgo, Manuel Hidalgo, don Mariano Hidalgo fue diputado de minería, ¿no? Y estuvieron en la zona de Calacala, Sebastopol y Yungay. De José Jacinto Plaza no encontré nada. Lamentablemente, Billingham no nos entrega más datos, nos entrega solo los nombres. No nos dicen, bueno, fue dueño de tal oficina, o estuvo escaqueando en tal lugar. No nos entrega mayor información. Vicente Granadino sí, los granadinos están ubicados en la Tirana, ¿cierto? Junto con los Quisucala, son dos familias muy importantes, y los granadinos de hecho estuvieron en una casa que se llama habilitadora, porque tampoco la gente iba al desierto así y capeaba, no, tenían que conseguir un crédito para que le financiaran todos los gastos asociados a ello. Por ejemplo, ninguna diputación de minería le iba a dar un estacamento a alguien si no construía un pozo, si no hacía instalaciones. Entonces se requerían inversiones, entonces se recurría a préstamos, y esos préstamos generalmente los daban casas, ¿cierto?, comerciales venidos del extranjero. Por ejemplo, los Gildemeister fueron habilitadores, la casa Pochimartin fue habilitadora, etcétera, ¿no? Y sin embargo hubo una casa aquí local, que fueron los granadinos, que se transformó en casa habilitadora también. O sea, tenían buenos recursos, ¿no? Y los Carpios, que fue muy importante en Tarapacá, estuvieron muy involucrados, esto lo ha investigado mucho el historiador Luis Castro, ¿cierto? Muy involucrados en el proceso de independencia del Perú. Y por supuesto fueron
fueron importantes mineros, especialmente en Cantón San Francisco. La Jara Solidaria que ya nos hemos referido, que fue dueño de la oficina de dibujo, ¿cierto? Y Ana Vilca, que no sabe. Entonces, a mí me parecía insuficiente, o sea, no sabíamos nada, ¿no? Momento, Damián. ¿Ah? Y como les digo, eran familia, eso es muy importante, y el foco principal estaba en Pica, de ahí surge, ¿no? Y se mueve, ¿no? Pica donde llegan, y luego Tarapacá se ve beneficiado por la cercanía con Guatajaya, ¿no? Entonces, por eso que después llega a ser la capital, pero había otros valles, toda esta economía de hacienda, ¿cierto? En Camiña, Guatacondo, en La Piraña, bueno, entonces los primeros cantones salitreros es la relación que hay entre los valles, ¿cierto? Pero los valles bajos, ¿ah? A los más valles intermedios, pero los valles bajos, Camiña, ¿cierto? Cimaya, un poquito arriba, ¿cierto? Pero San Lorenzo de Tarapacá, Pica, Amarilla, La Tirana, Guatacondo, ¿no? Con el mundo salitre. Guatacondo con lagunas, aquí está Ascenso al Monte, muy importante. Por ejemplo, Ascenso al Monte se llama Ascenso al Monte de la Fuente, primo de María de la Fuente. ¿Ah? Entonces, ¿me entiende? El de la Fuente fue la platita de la Fuente, sirvió mucho para después invertirla, como él dice, desde qué fortuna suficiente a todos estos hijos que tuve antes, ¿ah? Y por eso los desheredo, ¿ah? Dicen en su testamento, ¿no? Yo sé que Caterina lo dijo, supongo, ¿no? Bueno, aquí Pica, los de Pica se movieron en esta zona, ¿cierto? Los de Camiña en la zona de Zapiga. De hecho hay una oficina Camiña, ¿no? Oficina Camiña de los hermanos Oso, ¿no? Mariano Oso Menor, en fin. Bueno, para que ustedes vean, estas familias tarapaqueñas que vivían en estos valles se van al desierto y levantan esta oficina, y luego ellos mismos son los que después se instalan en la costa. ¿Ah? Se instalan en la costa. Esa es su historia. No lo podemos ver aquí, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos un poquito. Ahora, pero ¿cuál es la tecnología que usan? Es una tecnología muy precaria, que son las famosas paradas salitreras, las cuales lamentablemente no podría hablar mucho desde el punto de vista técnico por razones de tiempo, pero hay mucha influencia de la plata, de la minería de la plata en el salitre. Por ejemplo, estos sistemas, digamos, de paradas que usaban estos fondos, digamos, que después fueron de fierro forjado, que al principio eran de cobre, vienen de la plata. De hecho, el concepto de oficina, no sé si alguna vez le preguntaron a ustedes que son de Punta Salina, y dicen, oye, pero ¿por qué se llaman oficina? Digo, una oficina es como un lugar donde van, que si no, los empleados o por patas, ¿no? Oficinas se llamaban en la época de la plata, ¿ah? Y eran los lugares donde se hacía más que el beneficio de la plata, es donde se pesaban los minerales, eran los lugares donde se hacían transacciones, y se les conoció como oficina. Por lo tanto, el concepto de oficina es un concepto que proviene de la minería de la plata que pasa al salir. ¿Ah? Por ejemplo, estacas. Si bien, déjenme, las estacas en el mundo de la plata, las estacas son de profundidad, digamos, de su labor. Y se utiliza el mismo concepto de estaca en salitre, que son 200 varas cuadradas, ¿no? Un montón de términos que vienen de la plata. Por lo tanto, hay una transferencia que no solamente es técnica o tecnológica, sino que también de saber minero. O sea, el saber catear, por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Se acuerdan? Ahí están los fondos de las paradas salitreras, donde está en Camberton, el otro, la primera foto está en Laguna. Tenemos una acá. Dos, tenemos dos acá. Aquí, por ejemplo, busqué la oficina más pilina que encontré en términos de paradas, que es la oficina Yungay Bajo, que está ahí en la zona de cocina, ¿no? Ahí la tienen. Para darse una idea de cómo pudo haber sido una parada. Pero para que le hablemos así de parada, así con harto detalle, podemos traer a Patricio Díaz y fíjense ustedes, 1830, y aquí tenemos
el boom salitrero comienza aquí, ¿cierto? Aquí está el boom salitrero, todavía es periodo peruano, está en el año 72, y yo decía que aquí está el boom. Imagínense, esto después se expande aún más para arriba, para que vean la escala de la producción de las paradas salitreras muy baja. Por lo tanto, su impacto en la naturaleza fue muy menor. ¿Ah? No, es incomparable con lo que ocurrió posteriormente, ¿no? Aquí hubo un momento muy crítico, ¿no? El 67 hubo una revolución aquí, el 68 hubo un 13 de agosto, un maremoto, ¿ah? Claro, y hubo la peste amarilla. Entonces, bueno, para que ustedes vean cómo se va expandiendo. Entonces aquí es donde se produce la expansión y no se produce en 80. ¿Ah? Todavía no hay cuando tú dices que el impacto en la naturaleza de las paradas fue menor, yo diría que fue al revés, fue mayor, porque actuó sobre la leña. Sobre esa y la minería de la plata también nos dañó nuestra pampa. Esa es una rotación. Sí, es verdad eso, es cierto, pero la escala de la producción es muy menor con respecto a la otra escala. Por ejemplo, el uso de la dinamita, ¿no? incluso también los accidentes, también, bueno, aquí también se producían accidentes por el hecho de que sacaban los caldos con cucharones, en fin. Sí, en ese punto, sí, tienes. Fíjense que permítanme leer una pequeña crónica que aparece también en el Mercurio de Iquique. Y antes ustedes vieron Mercurio de Tarapacá y ahora ven Mercurio de Iquique. Justamente en esta fecha cambia de nombre porque hay una tensión muy fuerte entre Tarapacá era el pueblo de Tarapacá, no era conocido como San Lorenzo de Tarapacá como nosotros ahora, era conocido solo como Tarapacá, y los de ahí se llamaban tarapaqueños. En cambio después nosotros hablamos de tarapaqueños para toda la región. Y había una tensión muy fuerte entre los tarapaqueños y los iquiqueños, incluso hubo el año 67, se tomaron los tarapaqueños Iquique, entraron fue una situación muy difícil, y por lo tanto el Mercurio de Tarapacá, pero que se editaba en Iquique, cambió de referencia, para que vean los conflictos internos, ¿no? Dice, el antiguo sitio de Negreiro vino pues primeramente a ser ocupado por los fundadores de la nueva industria, que fueron los señores Francisco Esteban García, Felipe Bustos, Manuel Flores, Matías Ramírez, Mariano Murcia, José Castilla, José Basilio Carpio y otros. Y enseguida el distrito de Pampa Negra se ocupó por los señores Luis Loaiza, Esteban Bernal, Joaquín Medina. Sin embargo, todo el sector elaborado en 1830 llegó a una cifra insignificante de 18.700 quintales. A mí no me importa mucho, en realidad. Y después dice, no tardaron otros empresarios en establecerse en Zapiga, siendo los principales los señores Santiago Zavala, Fernando Diego, Domingo Valenzuela, y que hacían conducir salida de la planeta Pisagua. Entonces, ya empiezan a aparecer más nombres. Empiezan a aparecer más nombres. Y ojo ahí que aparece Santiago Zavala, que entre paréntesis, él era esposo de doña Jacinta Tinaja Nestales, quien era hermana de Atanasio Tinaja Mamani. Las redes. Aquí hubo muchas redes familiares, muchos, se casaban entre ellos. De hecho, se casaban tíos con sobrinas muy a menudo, con dispensa, por supuesto, eclesiástica, pero casi todos los matrimonios eran dispensa, ¿no? Había mucha endogamia, muchísima endogamia. Y por eso que le hizo bien también la llegada de foráneos a esta región, porque la endogamia era tremenda, ¿no? Entonces, la llegada de extranjeros que utilizaron también el matrimonio como una forma de incorporarse a la sociedad. Ahí aparece Santiago Zavala, como les decía. Y Roberto Hernández de la historia de Salitre, que solo ve a los chilenos en su historia de Salitre. A él no le interesa nada más que los empresarios chilenos. O sea, realmente hay una visión
que es lo que yo denomino, siguiendo algunos autores, el nacionalismo metodológico, que se ve como esta cosa del 1880, como que solo nos interesa el periodo chileno, nos interesan solo los empresarios chilenos, solo los capitales chilenos, y en realidad hay capitales, los periodos tienen otras lógicas, ¿no? Y los capitales son diversos, incluso hay muchos vínculos. Por ejemplo, Daniel Oliva, que es un gran empresario chileno, Daniel Oliva era socio, en un momento fue socio de Francisco Ugarte, el famoso héroe, fue un socio, de hecho, le compró a Ugarte su oficina. Entonces, ahí hay una visión tan sesgada, y él habla que Santiago Zavala es chileno. El chileno Santiago Zavala, uno de los precursores salitres. Ustedes lo van a ver en ese libro. Pues no, Santiago Zavala es peruano. Hubo probablemente un Santiago Zavala chileno, pero no tiene que ver con esto. No tiene que ver con este personaje que fue tan importante. De hecho, los Zavala, digamos, Lorenzo Zavala, que fue el esposo de Virginia Loaiza, ¿cierto? Valtierra, todo eso, son de Pica. Bueno, y en San Lorenzo de Tarapacá, y en otro periódico que es el Comercio de Iquique, de octubre del 74, dice: Tarapacá, en fin, se ha mostrado siempre como digno a la ley de la Constitución y ha dado por medio de su obediencia y mediante sus próceres, que han sido los Cosios, los Belaúnde, los Córdoba, los Ramírez, los Mantilla, los Zavala, los Castilla, los Carpio, los Almonte. Es decir, nos está entregando quiénes son las principales linajes de San Lorenzo de Tarapacá, ¿no? Y todos son salitreros, todos, sin excepción, ¿no? Y luego, no puede ser menos el distrito de Pica Matilla, donde estuvo, ¿cierto?, el crisol más hispano, que fue la élite hispánica con la élite indígena que se encontraron ahí en Pica. Dice: se lanzaron al laboreo de esta nueva industria con sus capitales uno, con sus créditos y fuerzas personales otro, sin que lo adelgara el inmenso obstáculo de toda empresa que trae consigo cuando trata de implantar en el desierto como entonces. Lo fueron la Nueva Anonia, Salar, Cocina, Yungay, Paposo, San Antonio y oficinas llamadas de afuera, donde trabajaron los Bustos, Almonte, Aya, Barra, Loaiza, Rivero, Morales, Verdugo, Núñez y tantos otros. Yo he encontrado a todos estos apellidos como dueños de oficinas salitreras. A todos. Y yo podría hacer un listado de estas oficinas salitreras con los nombres de estos personajes. Pero como... Y Camiña, para terminar, ¿cierto? En Camiña también, otros nombres, los más importantes son los Ocios, por supuesto, dueño de la oficina Camiña, que está ahí al lado de, ¿cierto?, de Santa Carolina, ahí al terminar Sapina, ¿cierto?, el bosque Sapina. Los nombres de Andrés Zamora, Pablo Ceballos, Mariano Asturrízaga, Juan de Dios Aguirre, Mariano Zarzola, Luis Contreras, José María Díaz, José Mariano Asturrízaga. Incluso el cura de Camiña, Ignacio Brañez, también fue salitero. Entre las mujeres estaban los nombres de Tomasa Oviedo, esposa de Héctor Loaiza, sus hijas Tomasa Peñaranda Oviedo, María Manuela Loaiza Oviedo, esposa de Mariano José Menor, Rosa Becaro, casada con Manuel Montelegre, Norberto Asturrízaga. Todas estas mujeres fueron dueñas de oficinas saliteras, ¿no? Como ustedes lo pueden ver en este libro que yo saqué hace poquito. Ahí está la oficina Camiña, ¿cierto? Hay una pequeña imagen para darle humanidad a esta exposición. Y esto se lo traje especialmente para ustedes. Aquí está el mapa, con los pueblos, ¿cierto?, con los apellidos principales, no están todos, porque no, si no esto sería un enjambre, ¿cierto?, con las oficinas salitreras asociadas a esos apellidos. Entonces tenemos el apellido Braña asociado a Pacha y Rosario, el Ocio, Camiña y Kansas, Ceballos, San José y Reducto, Zamora, San Antonio de México, Gálate, Buena Esperanza, Turrizaga, San Francisco, Vegas a Rosario, Calma, Cordillera, y los pongo en esos orden porque este está asociado a este sector, San Lorenzo a este,
y así, ¿no? En la Tirana, Arcos, hacia afuera, Granadino, Pisucal, San Vicente, Oficina San Vicente, todas son oficinas, ¿cierto? Marquina, Coca, San Antonio Nuevo o Normandía, que después fue dueño de un croata, ¿cómo se llama? De Vesco. Y sabes que descubrí que Martina y Coca, que bueno, es un matrimonio, ¿no? Un matrimonio. Este matrimonio era originario de Bolivia y que se instalaron en la Tirana y luego levantaron esta oficina, San Antonio Nuevo, y por lo tanto sí hubo un capital boliviano que levantó una oficina sanitaria, cosa que no aparece en ninguna parte de la historia, ¿no? Sí, bien, obviamente que ellos probablemente hicieron su fortuna, lo hicieron en Tarapacá, no en Bolivia. Pero ¿cuántos otros que llegaron a esta región hicieron su fortuna aquí y luego levantaron la oficina sanitaria? La mayoría. Los Volcay, tan importantes, hay apellidos indígenas que fueron pero tremendamente importantes, como los Volcay, que es el primer juez de primera instancia de Tarapacá fue Volcay, ¿cuánto se llama? El primer juez. ¿Era Santos? ¿Santos? ¿Santos? No, estaba hablando de José Santos de Rubide, que es abogado en el caso de bueno, puede ser Santos Volcay, pero no es Santos. Es Félix Volcay. Félix. Los Morales Modestios, famosos. Los Morales Modestios los encontré en Tantán. Imposible encontrar a otras personas que se llamen y tengan los mismos apellidos, Morales Modestios. ¿Ah? Y que además trabajaban junto con los alemanes que llegaron de Tarapacá, como el caso, ¿cierto?, de Jorge Hilliger, entre otros. Los Bermúdez de la Oficina Virginia, los Hidalgo de Santa Luisa, o sea, los de la Fuente del Porvenir, la Oficina Porvenir, los Castro en Candelaria, los Castro en Rosario. Ahí está el mono, hecho. Esto no lo he publicado todavía en ninguna parte. Espero hacerlo. Bueno, la importancia de la mujer en la industria inicial del salitre. Bueno, eso ya lo publiqué, ¿cierto?, en este libro. Y también ahí aparecen, ¿cierto?, las mujeres. Flora Loaiza en la Oficina Unión, Norberta Turiza en la Oficina San Francisco, María Tinaja en la Oficina Dibujo, Felicidad Castillo en la Oficina Sacramento, Sol Hidalgo en la Oficina Caracara, Ercilia Carter en la Oficina Candelaria, Manuela Ceballos en Reducto, Martina Verdugo en Cocinita, Lucía Ceballos en Santa Lucía, Rosa Bernal y Isabel Ugarte en San Lorenzo, Virginia Loaiza en La Peruana, Manuela Contreras en Yucay Bajo, Gregoria Poca en San Antonio Nuevo, María Cori en Buen Retiro, Sol Hidalgo en Calacara. Bueno, aquí me faltan. Bueno, este un poco también fue explicar la dinámica del salitre, ¿cierto? Los insumos que venían desde fuera, el salitre que se exportaba, los circuitos transfronterizos que permitieron darle a esta región un dinamismo maravilloso durante el ciclo del salitre. ¿Cómo estoy con este? Pero esto no lo explicaré porque esto ya así todo. Pero ahí estaba un poco todo el esquema de cómo la producción de baja escala, aquí tenemos lo que se producía, ¿cierto? Los tipos de gremios que se organizaban, ¿cierto? Y los tipos de régimen político. Aquí lo mismo, ya el sistema de máquinas, tienen estas máquinas parte de 1850, pero esta aquí es donde tienen el mayor impacto, ¿cierto? Los notables diferencias de producción a alta escala, el sistema metódico San Humberstone. Y termino con la guerra del Pacífico, ¿no? Que ahí comienza otra historia que la que ya conocemos con mayor detalle. Ahí ustedes vean cómo el salitre y el guano, el salitre en rojo y el guano en azul, y hacia el 72 comienza, donde se más se acercó, el 72, ¿cierto?, al guano en producción. Pero como el salitre era mejor pagado, en realidad el salitre supera al guano porque tiene mayores ingresos. ¿Se entiende eso, cierto? Perfectamente.
para darle humanidad a esta exposición. Bueno, y termino con esto, un solo ejemplo, a propósito del ascenso al monte de la fuente. Él dice, es parte de Guatacoto. ¿Por qué parte de Guatacoto? Siento que los de la fuente son de aquí, de Guatacaya y todo lo demás. Es porque él también desciende de Garrocho al monte, que era un minero que estaba ubicado allá por Guatacoto. Y él dice que lo hizo en compañía de su sobrino Manuel Almonte y Higuera, el 30 de abril del 52. Manuel Almonte y Higuera, todo el mundo lo conoce porque él fue el dueño de la oficina, ¿cierto?, La Palma, que hoy día es Humberstone, donde la familia, ¿cierto?, Cámara se crió, se floreció. Para no olvidarlos nunca, le puso La Palma por la batalla de La Palma, ¿cierto?, que sostuvo su gran amigo Ramón Castilla Marquesado a la entrada de Lima, para hacerse el poder por segunda vez, y no por otras razones. Dice, hemos encontrado unos salarios al sur del camino que baja de los Puquios a Caleta Guanillo, en las que a mi parecer hay terrenos salitres. Así enfrentaban el desierto estas personas, es increíble, ¿cierto? Y bajo el argumento que se va a establecer una oficina de la obra saliente, solicitó 60 estacas para trabajarla. En compañía, dice, escuchen bien, en compañía de mis hijos, Benedicto, María, Antonio y Ignacio, de mi hermano Matías, su esposa Manuela, sus hijos, Miguel, Francisco, Isabel, y mi sobrino Manuel, su esposa María, sus hijos, Benjamín, Miguel Almonte, sus domésticos también viven e hijos, Mariano y Antonio, mi sobrino Legario Almonte, don Gilberto Orcay, Santo Orcay, aquí está, tenía buena, Ascencia Orcay, doña Justa Tinaja y sus hijos, Santiago Zavala, doña Manuela, don Juan Bautista, Nicolás, Carmen, Lorenzo, Victoria Zavala y sus tíos Ildefonso y Domingo Zavala. Cierre. ¿Qué es eso? Es el familión. Ahora, ¿por qué? Porque solo les daban 2 estacas por persona. Entonces, ahí aumentando el destacamento. Llegó Ascenso al Monte a tener 500. Él fue dueño de todas las lagunas, que conocemos Laguna, ¿cierto? Después tuvo todo eso, después quedó en manos de quién? Desde siempre, de John Thomas North, el rey del salitre. No les contaré por qué. Ahí está la laguna. Aquí está la quebrada de Maní o Maní, ocupación humana, 13.000 años. 13.000 años que el ser humano está datado aquí en esa quebrada, ya en esta región. La quebrada de Guatacondo, ¿cierto? Y Laguna, Quillagua, ¿cierto? Y el puerto de Patillo, que iba a unir el ferrocarril a Laguna, cosa que nunca ocurrió, ¿no? Y el pueblo de La Noria, que ya tanto lo he citado, donde llegó el primer ferrocarril salitrero, de los hermanos Montero, ¿cierto? Así es como está ahora en Reina, así en la foto del año 5. Y menos mal que está todavía, porque estuvo a punto de ni siquiera existir. Gracias a la empresa y yo, muchísimas gracias. Les parezca un poco inusual el tema, digamos, los croatas en Tarapacá, que tendrán que ver con la zona o con la época o con el aniversario de la matanza de la Santa María, etc. Bueno, yo inicialmente hice, digamos, un libro que se llama Enciclopedia Iquique del siglo XIX, y antes de eso yo había pensado otro, que se llamaba Ojos croatas en Tarapacá, para que el hilo conductor de un croata o de unos croatas hicieran, digamos, vincularan, digamos, la historia de Iquique, básicamente. ¿Y por qué Iquique? Porque he descubierto de que los primeros croatas que llegaron a Iquique
fue en 1840. En 1840, si nosotros le creemos a Darwin en su momento, en 1835, o le creemos a Fitzroy en el mismo momento, ellos hablan entre 500 y 1000 habitantes Iquique en esa época, 1835. No debe haber variado mucho más, hablemos 2000 habitantes en 1840, por lo tanto, los croatas que aparecen aquí aparecen en un periodo bastante inicial de surgimiento de Iquique. Si nosotros decimos 1828, estaban hablando, el mismo Boller, es decir, en 1826 habla de entre 100 a 200 almas en Iquique. Entonces estamos hablando de un periodo de inicio muy cercano a esa fecha. Pues bien, esa imagen muestra un pueblo de la isla de Brach, que es la mayor cantidad de inmigrantes a Chile que llegaron, lo hicieron de esa región y principalmente de esa isla en particular. Este es el pueblo de Póstira, es una imagen muy emblemática, muestra los personajes bastante modestos, bastante empobrecidos, bastante piedra, como ustedes se podrán dar cuenta, y parten ellos hacia América, principalmente Sudamérica, Norteamérica, en líneas especialmente ofrecidas para ellos, como la que ustedes están viendo a la izquierda, y en condiciones bastante miserables, como podrán ver en esa imagen también de la época. Pues bien, esto más o menos es lo que encuentran acá en Iquique. Estamos hablando de una imagen, incluso yo diría que, si bien es cierto, esta fue publicada en 1860, pero George Smith, el autor de esa imagen, lo debe haber hecho en el periodo 1827, 1830. Incluso podrán darse cuenta, ¿no es cierto?, de que todavía se seguían usando las balsas de cuero de lobo, que, como pongo ahí, serán destruidos, así como algunas construcciones como la iglesia, pero las balsas de cuero de lobo serán destruidas en Iquique con el terremoto y maremoto de 1868, cosa que no ocurre en Pisagua por su estructura, y se siguen, y ustedes lo han visto en una imagen tan famosa como la que hizo en su momento Milton Pryor, cuando muestra una foto en la cual se ve a los balseros de cuero de lobo embarcando salir de Pisagua. Bueno, sin distraernos de lo que nos trae, ahí ustedes pueden ver, digamos, esa imagen genial de Mauricio Roquendas en 1842, mostrando, y específicamente lo detalla así, desembarcando pasajeros en Iquique, y le anota la fecha, 2 de diciembre de 1842. Una imagen súper espectacular. ¿Y qué encuentran? Encuentran este Iquique, que, dicho sea de paso, no era un Iquique ya desordenado como el que nosotros habíamos visto en una imagen de George Smith en 1827, que era un amasijo de casas. Aquí por lo menos ya tenían algunas nociones, digamos, de manzanas, de cuadras, un cierto ordenamiento. Esto es Iquique en esa época. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos croatas que deben viajar como súbditos del Imperio Austrohúngaro. Por lo tanto, no era para ellos muy simpático sentirse oprimidos por un imperio que los hacía luchar por guerras que no eran de ellos, los hacían sufrir problemas como, por ejemplo, la cláusula del vino, que hace acuerdos el Imperio Austrohúngaro con Italia y que les prohíbe producir vino, por ejemplo, aumentando la hambruna en Dalmacia, la región donde se encuentra Brach, etc. Lo que obliga de una y otra forma a emigrar, y lo más terrible, a emigrar a gente que antes de hacer el servicio militar
Es decir, por lo tanto aquí llegan niños, es decir, llegan, incluso tenemos, hasta hace muy poco tiempo, y lo tuvimos, gente que llegó con 15 años, gente que llegó con 14 años, con 9 años, con 12 años, gente que nunca más volvió a ver a su padre y a su madre. Yo diría que eso es lo más terrible que los marcó y los hizo aferrarse a este lugar con dientes y muelas, ¿no es cierto? Porque la posibilidad de volver era imposible, era muy caro y definitivamente aquí hicieron su vida, hicieron su familia y crearon raíces mucho más fuertes que las que habían tenido en 12 años de vida, 13 años de vida en su lugar natal. Como decía Sergio, obviamente se relacionan con lo que hay. Si estamos hablando de una época como 1840, obviamente que tienen que tener alguna relación principalmente con las actividades mineras de ese momento. Y aquí tenemos una ficha de Huantajaya de un Karkovich. Ahí se instalaron como mineros, se instalaron como comerciantes, almaceneros o cantineros. Básicamente en el aspecto comercial ellos no tenían ninguna estructura minera, no venían de un lugar que tuviera una tradición minera ni nada que se pareciera, así que por lo tanto ellos tuvieron que relacionarse básicamente con lo que ellos podían hacer y con la poca educación que tenían. Así que por lo tanto, ¿dónde ubicamos a los croatas? Básicamente los ubicamos en la parte salitrera, en las pulperías. Los ubicamos básicamente aquí en Huantajaya, en ambientes muy parecidos. Bueno, hablando de paradas, aquí una foto, una linda foto de Oliver, digamos, mostrando las incipientes paradas de la pampa del Tamarugal, ¿no es cierto? Aquí tenemos las estructuras que, dicho sea de paso, y es importante destacar, una de las grandes lamentaciones de lo que acaba de decir Sergio es que las paradas iniciales, cosa que no existe en Antofagasta, solamente existe en Tarapacá, en Negreiros están siendo destruidas por Cosayache. ¿Y por qué por Cosayache? En primer lugar por ignorancia, porque para cualquier persona que venga del sur, esto no es más que esto, un amasijo de terrones que no tienen sentido para una persona, un operador de pala, un operador de maquinaria pesada. Esos son cerritos, qué sé yo, qué pasará por su cabeza, y no lo que significa el lugar, ¿no es cierto?, donde se inició la explotación salitrera en el mundo. Es decir, ni siquiera en Tarapacá, en el mundo. En Antofagasta no existen paradas. En Antofagasta comenzó una etapa superior, es decir, hablemos de máquina, ¿no es cierto?, máquina y oficina, pero no paradas. Y nadie, ¿no es cierto?, está haciendo nada por parar esa destrucción irracional que se está produciendo en el lugar. Bueno, aquí llegaron, ¿no es cierto?, pero como llegaron a ubicarse donde fuera, aquí tenemos un primer croata, ¿no es cierto?, que viene del pueblo de Uchicha. Bueno, ustedes dirán que es medio complicado el nombre, pero efectivamente es así. El croata es complicado, las personas también son complicadas. Dice un dicho que 2 croatas, 3 opiniones. Bueno, eso es real, que se mantiene hasta el día de hoy. Somos judíos. Bueno, entonces arribó a Iquique en 1855, pero llegó a ser, junto con José de Vescovi, ¿no es cierto?, codueño de la oficina Constancia. Él volvió, él juntó dinero y volvió a su pueblo. Es decir, él se devuelve en 1872, en tiempo peruano. Aquí tenemos lo que estaba diciendo yo. Normalmente se ubican en estos lugares, en pulperías, digamos, o las oficinas y en negocios que, dicho sea de paso, terminan haciendo lo mismo aquí en Iquique. Y aquí en Iquique llegan a competir con los chinos. Es decir, nosotros decimos el chino a la esquina, pero también teníamos el croata a la esquina. Y teníamos un montón de croatas repartidos por todo Iquique
que fueron gente que trabajaron en la oficina salitrera y que volvieron después de la crisis y vinieron aquí. Así que hay un listado muy importante de ese tipo de personas. Y aquí tienen negocios, qué sé yo, tenemos los Lonza, ¿no es cierto?, en La Noria, después lo tenemos en Guara, tenemos el almacén Dalmacia, tenemos la Flor de la Pampa en Laguna, tenemos oficinas en la oficina San Enrique, que es de Marico, etc. Tenemos un apellido como Yadesich, por ejemplo, que también es muy conocido en Chile en este momento, ¿no es cierto? Y tenemos, aparte de esta famosa oficina Brach, que luego se convertirá en la oficina Victoria, en la unión que hay de dos oficinas de nombre croata, Franca y Brach, se convertirán en la oficina Victoria. Pero tenemos otras oficinas más. Tenemos Hrvatska, ¿no es cierto? Tenemos Slavia, Vis, Brach, Adriático, Sloga, Dalmacia, Franca, Slavonia, Napier. Son todos nombres croatas dados a oficinas salitreras, digamos, por sus dueños croatas. Ahí viene la oficina Hrvatska. Que dicho sea paso, la oficina Hrvatska es Croacia, en croata. Y aquí tenemos las oficinas. No, le pusieron la E para que se pudiera pronunciar. Es como en el caso de mi nombre es HR, ahí también es HR. Es decir, mi nombre, dicho sea de paso, significa croata. Es como que aquí en Chile yo me llamara chileno. Es decir, más croata no. Complicado. Entonces, aquí tienen fichas, ¿no es cierto?, de las distintas oficinas salitreras que ustedes conocen, y lo más importante, de nuevo, la actividad comercial croata aquí en Iquique. Y tenemos, qué sé yo, desde la imprenta Eslava de Glasinovich, o Atlagic, o Rosmanich. Rosmanich es una persona que, si bien es cierto, es chileno, porque es de padre y madre croata, y no sé si a ustedes les suena ese nombre, pero Rosmanich hizo el Teatro Nacional e hizo la Plaza Eslava y construyó la protectora. Era un ingeniero civil diplomado en Viena y que se dedicaba a eso. Después tenemos, qué sé yo, fábrica de calzado y la bebida, digamos, el agua mineral Chusmisa, parte de mi familia, digamos, los Ostoychipapich. Eran los que se asociaron, digamos, dos guarinos en ese momento, guarinos croatas o croatas guarinos, como quieran mirar. Y a lo que nos convoca, que tiene que ver con la Santa María, ¿no es cierto? Este es un dibujo que nosotros le pedimos al arquitecto, ¿cómo se llama? Hizo Lohner. Yo lo llamé y le pedí permiso para corregir su dibujo original, porque su dibujo original tenía algunos errores. Y él me dijo que sí, que estaba autorizado, y terminamos con este. Es decir, el circo, en el dibujo original de Lohner, figura el circo acá. Y si miramos las fotos, efectivamente el circo está donde está aquí, digamos. Pero lo importante es que está aquí el almacén La Pila de Ivanovich. Así que, por lo tanto, si hablamos de ojos croatas en Tarapacá, él debe haber sido un testigo, ¿no es cierto?, esencial, probablemente, de lo que sucedió ese día, ¿no es cierto?, en la Plaza Manuel. Así que tenemos, digamos, un personaje relacionado con la colectividad croata que, como digo, tuvo una posición privilegiada en un suceso que no es muy simpático. El mercado centenario de hoy en día, ¿dónde está? La plaza, toda la plaza. Plaza. Todo esto. Ah, ya. Todo ese es el mercado centenario. Y la escuela Santa María, donde está la escuela De actualmente. ahí dispararon. Así es. Aquí, bueno, esto es un detalle, ¿no? Aquí la calle La Torre no pasaba hacia arriba, estaba cerrada por el negocio, digamos, de fideos de Juan Pelerano. Así que, por lo tanto, la calle La Torre llegaba hasta ahí nomás. Entonces, por lo tanto, se instalaron las ametralladoras aquí, se instalaron las ametralladoras acá. Dispararon de las dos esquinas. Aquí tenemos lo que ha aportado la colectividad croata a la región, ¿no es cierto? Dos plazas. No hay
otra colectividad aquí, digamos, que haya hecho tanto aporte a la ciudad como lo ha hecho los croatas. Siendo que hay otras colectividades que son mucho más importantes en presencia, italianos, españoles, etc. Pero la colectividad croata, como digo, ha hecho el aporte de la Plaza Eslava, que fue destruida irracionalmente en 1964 y que después de una gran pelea la volvimos a reponer como está ahora. Esta es la Plaza Eslava que se repuso en 2010. Y esta es la Plaza Croacia, que se hizo al costado en el Tadeo Janca, al costado de los bomberos, que dicho sea de paso, la compañía de bomberos de Dalmacia número 5 va a cumplir el año 2024 150 años, lo que la convierte en la bomba creada por croatas fuera de Croacia más antigua del mundo. Así que pretendemos nosotros hacer una tremenda celebración y traer personajes de Croacia para recordar ese evento. 150 años. Profesor, ¿los gansos de la plaza representan algo el ganso para los croatas? ¿Por qué eligieron ese animal? Bueno, yo tengo una foto donde le estoy dando a comer a los gansos vivos, digamos, ¿no es cierto? Y como eso, para mí, era muy simbólico, entonces cuando se hizo la Plaza Croacia, lo que dije yo, bueno, los patos, digamos, que nosotros le llamamos la Plaza de los Patos, siguiera pensándose lo mismo para los iquiqueños. Entonces yo fundí esos gansos metálicos, digamos, y los puse como para recordar de que había una asociación entre la Plaza Eslava y los gansos. Así que hay que... Pero sirven de caballitos, sirven de muchas cosas para los niños. ¿Sí? Las preguntas, guarden las preguntas en la memoria o en un papelito y al final, por favor, al final de la exposición. Bueno, y lo importante, digamos que el 25 de mayo del 2021, por primera vez en la historia se nombra un consulado en Tarapacá. Hasta esa fecha el consulado funcionaba en Antofagasta para la región de Tarapacá y Arica Parinacota. Y nosotros el último, llamémosle consulado, que representó a los croatas fue en 1918 al término de la Primera Guerra Mundial. Y al término de la Primera Guerra Mundial, yo diría, los croatas no se sentían representados. Tanto es así que Pascual Baburica y los otros salitreros hicieron un movimiento para demostrarle a los aliados que ellos no eran austrohúngaros, porque si no, les significaba un bloqueo a todos sus intereses salitreros y eso era mortal para ellos. Y ahí crearon Yugoslavia. Y ahí se crea, en 1918, se crea el reino de los serbios, croatas y eslovenos, luego se convierte en el reino de Yugoslavia, que termina, ¿no es cierto?, en 1990, Yugoslavia, porque se convierte después de la Segunda Guerra Mundial en la República Socialista Federativa de Yugoslavia, pero sigue llamándose Yugoslavia como una unidad. En 1991 desaparece Yugoslavia, queda todavía un resto, digamos, Serbia con Montenegro, pero dura muy poco, y Croacia se independiza. Y aquí, como digo, se genera el 25 de mayo del 21 un consulado honorario de Croacia, lo que es muy importante para nosotros, digamos. Se están haciendo algunas gestiones interesantes, como por ejemplo, estamos tratando de hermanar Iquique con Supetar. Supetar es la capital de Brač. Y yo diría que dentro de todo Croacia lo más emblemático es la isla de Brač. Y obviamente su capital. Ahí fue el presidente Lago, ¿no es cierto?, puso una placa. Allá tenemos algunos monolitos, por ejemplo, que recuerdan a algunos personajes como Iván Sargo, que fue el croata que más riqueza hizo fuera al exterior en el siglo XIX. Iván Sargo, Iván Bonacic Sargo. Y que dicho sea de paso, también estamos en ese trámite, hoy por hoy, de repatriar sus restos. Porque lo están pidiendo de su pueblo Milna, están pidiendo que vuelva allá, porque allá tiene una plaza, tiene gusto, tiene todo, pero no tienen el cuerpo. Así que estamos repatriándolo a Croacia, cosa que pensamos que vamos a hacer realidad
el próximo año. Es decir, en este momento estamos haciendo. Eso. Muchas gracias. Bueno. Pero son indirectos. Directamente tenemos algunos repertorios que son bastante interesantes. Tenemos desde luego fondos documentales que corresponden a una única institución, como el caso de la municipalidad de la que hablamos. También tenemos colecciones que tienen una coherencia y corresponden a diversas fuentes de producción que son temáticas. Por ejemplo, antecedentes del ciclo salitrero, Guantacaya en proceso de abandono. Tenemos el Fondo Escrituras de Tarapacá y la pieza 2 es bastante interesante, creo que al profesor Sergio le podría interesar. El señor Pedro Pérez Obligado, minero y destacado personaje de la minería regional, le exige al juez del mineral, Manuel de Soto y Loaiza, que se le pague una deuda que tenían los finados Tomás Vargas y el desaparecido Vicente Angulo. Antiguamente en Tarapacá había muy poco dinero así legal, circulante, entonces la gente tendría que endeudarse. Si yo quiero hacer un negocio, le pido plata prestada a alguien y le voy a pagar en algún momento, o le pago en lo que esté produciendo, ya sea principalmente producción minera. Esas formas de habilitación y consignación eran muy comunes en el antiguo Tarapacá, hasta yo creo que hasta poco antes de la política salitrera de Manuel Pardo, y siempre los tarapaqueños solían morir debiéndole plata a alguien o no le pagaban y se generaron expedientes, escrituras notariales de reconocimiento de deuda o expedientes judiciales que son como un acceso a la sociedad de la época. Entonces Pérez le exige que el butrón que tenían estos ambos señores sea tasado para venderlo o rematarlo y de ahí pagarse la deuda que tenían, que era una deuda por concepto de Azores. Vale decir, el señor Pedro Pérez le facilitó libras de mercurio a estos dos señores para que trabajaran en su butrón, el mercurio fundamental en el proceso de amalgamación para producir, refinar las rocas con plata y producir la plata propiamente tal. Y aquí está el documento. Y el documento es una joya porque nos acercamos a una época en que Guantacaya va perdiendo importancia, que va cayendo en despueble, y resulta que cuando van con un carpintero profesional, un maestro carpintero, van a ver el butrón. Resulta que el butrón estaba en un estado bastante lamentable. Parece que hay una dura decadencia del mineral de plata y así estaba el butrón. Dicho butrón se halla el presente enteramente arruinado por el abandono en que lo dejó don Vicente Angulo, y hasta se han robado los planos de tijeras de la molienda, los palos de la piedra, parte del cerco de tabla, se han deshecho los cajones de agua y el de lamas. Las lamas son los residuos que quedan del proceso de amalgamación, porque todavía pueden contener algún mineral, por eso se guardan, y la luma que le servía de llave, por lo que está ladeada y al caerse. Entonces es muy triste, y el señor Pedro Pérez yo creo que alcanzó a recuperar muy poquitito de la deuda que le tenían por concepto de azogues. ¿Y por qué habrán estado desarmando estos butrones argentíferos? Quizás querían reutilizar los materiales en otra cosa. Ahí hay algunas pistas que son interesantes. Y lo otro que llama la atención es el personaje de don Vicente Angulo, y ahí caemos en que Tarapacá bien tenía algunas redes, especialmente en la época minera, tenía redes económicas y políticas con el resto del Perú, especialmente con el sur peruano. Don Vicente Angulo era uno de 3 hermanos de ascendencia mestiza, tacneños, que hizo su fortuna acá en Tarapacá como minero. Desde la década de 1780 lo podemos ubicar en distintos documentos, y ellos fueron personas de ideas muy avanzadas, porque fueron partidarios de la independencia americana, y en el año 1813-14 iniciaron una rebelión en Tacna, que se entroncó también con lo que fue la rebelión del Cusco, que fueron los primeros grandes intentos de independencia del Perú, ya que hablan un poco de sectores del pueblo peruano que están por la independencia americana. Y evidentemente los derrotaron y los fusilaron a los 3 en mayo de 1815. Pero lo divertido es que con este colapso que tiene el aparato administrativo colonial hacia 1822, los tarapaqueños están muy aislados del mundo, y ellos en 1822 dicen: don Vicente Angulo se retiró de este puerto hace 6 años o más, cuyo paradero se ignora, porque no existe en el pueblo de Tacna, donde era su residencia. Entonces en 1822 estas personas no tienen idea que el pobre Vicente Angulo lo habían fusilado en mayo de 1815. Entre otros documentos que tenemos, por ejemplo esta escritura, pieza 6,
El salitre y la guerra del Pacífico, la disputa por la oficina salitrera Camiña. Miren que es una historia bastante tragicómica, por así decirlo, y creo que quizás profe le puede interesar. Yo creo que usted la sabe, pero muy... Claro, que usted la conoce bastante bien, pero la manera en que lo explican aquí es como chistoso. Me da la impresión de que aquí hay como una especie de abogado, le está dando algún tipo de minuta a una de las partes y queda este documento que nos llevó a nosotros por distintas veces. Dice el documento: don Mariano Ocio, dueño de la oficina salitrera Camiña, la cedió al gobierno del Perú en 1878. El gobierno de Chile tomó en 1879 esta oficina junto con todo el territorio de Tarapacá. En esta situación, en el año 1889, Ocio quiso rescatar la oficina mediante la entrega de certificados salitreros. Pero como le faltaban algunos, se entendió con Perfetti para que éste completara el pago e hiciera el rescate. Don Pedro Perfetti fue un comerciante italiano que mediante este tipo de operaciones se convirtió en un gran salitrero y uno de los personajes más importantes del pueblo de Pizarro. Así se hizo, pero la oficina fue rescatada a nombre de Perfetti. Más tarde, cuando Ocio quiso recuperar la oficina para sí, no pudo, porque Perfetti le manifestó que solo él era el dueño, porque él a su propio nombre la había rescatado. Y así fue como mediante este tipo de engaños, de estafas, este tipo de jugadas de mala fe, muchos antiguos tarapaqueños perdieron sus oficinas. Este es el caso del señor Ocio. La familia Ocio siguió un pleito judicial que duró casi 50 años. 50 años. De hecho, los hijos de don Mariano Ocio, ya radicados en Lima, fueron activos activistas nacionalistas que estaban por la impugnación del Tratado de Ancón. Ya ellos decían que si no se cumplió el plebiscito con Arica, todo el tratado era inválido y que había que también reintegrar Tarapacá, y hincharon hasta el final, hasta la década del 20. Y finalmente en el año 1929 lograron recuperar la oficina, y la oficina Camiña volvió a la familia Ocio, pero ¿a quién le servía de alguna oficina salitrera en 1929, 1930? Era un negocio bastante arriesgado. Quizás esa disputa legal con la oficina Camiña habrá sido uno de los últimos combates de la guerra del Pacífico, una cosa muy interesante. Bueno, la colección de documentación salitrera es un repositorio documental por explorar. Tengo un total de 1961 documentos. No les voy a mentir, hay muchos documentos que son un poquitito fome o que sirven por una historia económica muy clásica. Podemos seguir a lo largo de muchos años qué movimiento de bodega hay en las bodegas de la Cosa Tan. Y claro, se puede hacer una historia económica y muy tradicional, pero también el otro día hojeando algunos documentos, por ejemplo, Oficina San Pedro, hojeando la carpeta de Oficina San Pedro, encuentro que la policía chilena está vigilando a unos peruanos que parece que son activistas pro plebiscito Aricatacna. Y ahí hay todo un tema. Entonces, entre estos documentos que dicen de la bodega sacaron 3 tornillos, de repente aparece un documento así que nos habla de un tema duro de la historia política y social del norte de Chile. Y así que yo tengo este inventario que me ayudó a hacer una colega peruana, pero ahí revisar cada carpeta y hacer un catálogo más detallado es una tarea por venir, y que está pendiente. Bueno, la colección de planimetría histórica serie Salitre, como contábamos, teníamos una colección de planos que estaba enrollada de una forma un poco desordenada, estaban los planos ahí con algunos detalles de conservación que hubo que trabajar. Y lo hicimos específicamente entre el año 2021 y 2022, estuvimos trabajando con estos planos y gracias al generoso aporte de don Herbert Stoich, en el verano del año 2022 comenzamos el proceso de digitalización. Digitalizamos en alta resolución 73 planos salitreros, mediante un proceso de fotografía, mediante los pusimos en una editorial especializada en este trabajo, los puso en unas placas, le sacamos unas fotos con iluminación o lentes especiales y tienen fechas límites 1893-1973. El primer plano es un plano de oficina salitrera de Unión, si no me equivoco, y el último es cuando están instalando unas líneas telefónicas en Victoria. Contienen antecedentes del periodo peruano hasta los últimos años del ciclo salitrero. Ahí parte del trabajito que se hizo con los planos, hubo que limpiarlo, hubo que tirarlo. Me ayudó mucho, desde luego, Cecilia Sandoval, la conservadora del museo, también el apoyo de Deiken fue infaltable en estas labores porque son bastante extensas y tediosas. Y para cerrar con un poquitito el tema de los planos, le quería mostrar, por ejemplo, está el plano de Oficina Alianza. Y este plano, si yo lo amplío, voy a ver que producto de un estudio, este plano está fechado en el año 1895, pero quien dibujó el plano destacó las estacas originales que tiene el aeropuerto.
Entonces están los volcanes, están los Valtierra, están todos los personajes de los que habló el profesor Sergio en primer lugar. Están los Almonte, está Palacio, y tiene este plano, yo creo que acompaña el respectivo estudio de título que está en el CERNAGEMIL, en la Oficina Alianza. Entonces, lo tenemos acá, profe, si gusta después se lo mando, tiene que citar colección de planos del museo. Ahí yo le indico cómo se cita, está muy bueno el trabajo que se hace. Así que eso por mi parte.